Entonces, buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecer a la Universidad de Chile, a la Universidad Adolfo Ibáñez, al Núcleo de Historia Económica, la invitación a impartir esta pequeña plática, esta conferencia, sobre una cuestión en principio más técnica, que es el tema de la contabilidad, pero que, como ya hemos visto en otros momentos, esta contabilidad su lógica, cómo se construye, para qué sirve, etcétera, está totalmente conectada con lo que estábamos viendo en otros momentos, como era la dimensión jurisdiccional de estos erarios regios. Entonces, el título lo he modificado un poco, porque al principio simplemente iba a tratar sobre la Caja Real de Lima, pero ya pues como en la medida en que ya he avanzado más en la investigación sobre la Caja de Santiago, creo que era de más interés intentar conectarlo, no solamente por hablar de más cajas, sino porque hay una conexión directa, en tanto en cuanto el Tribunal de Cuentas de Lima, hasta la década de los años 60, es la entidad que procede a la revisión de las cuentas de todo lo que es el Reino de Chile. Hay una conexión evidente, es decir, la rendición de cuentas de tesorerías como Santiago, Concepción, Mendoza, Chiloé, Valdivia, etcétera, se hacen en el Tribunal de Cuentas de Lima. Y las recomendaciones o las observaciones a efectos de mejorar, cambiar o modificar aspectos de la contabilidad, hay un flujo de información y de órdenes que vienen desde Lima hacia el Reino de Chile. A partir de finales de los años 60 ya empieza a modificarse esta situación desde el momento en que se crea la Contaduría Mayor de Chile. Y entonces ya hay una autonomía en términos de rendición de cuentas. Pero eso no significa que termine de desconectarse o de separarse totalmente el funcionamiento de una y de otra. De ahí que el título sea Cuenta y razón, la contabilidad de los erarios regios indianos en el siglo XVIII, los casos de la Caja Real de Lima y Santiago de Chile. Siglo XVIII. Me imagino que entonces esto será. A veces con un enter pasa. ¿Sí? ah, No avanza. a ver cómo le hago. Ahí Ya, simplemente. A ver, voy a hacer un clic y ya está. Bien, el primer punto es una cuestión básica pero fundamental, que es cuál es la teneduría de libros. Así es como se denomina, es como un argot que tienen la contaduría, pero también se decía en la época. Entonces, la manera de llevar los libros de las tesorerías de los erarios regios en ese momento es una teneduría de libros de cargo y data. Ese es el planteamiento general. Y historiográficamente, sobre todo a partir de los trabajos de Hernández Esteve, que es uno de los historiadores más importantes de la contabilidad en el ámbito hispánico, él hace una definición bastante simple, en el sentido de decir, bueno, todo aquello que no sea contabilidad de partida doble, lo denomino partida simple. Por eso verán que muchos autores simplemente decimos una contabilidad o teneduría de libros de partida simple en cargo y data. Es la manera que estamos teniendo. Pero realmente, si vamos a otras historiografías, por ejemplo, la historiografía francesa, que está ahí sintetizada en ese diccionario histórico de la contabilidad pública que se publicó en el 2010 y fue dirigido por Mariló Legay de la Universidad de Rennes, ahí sí que podemos apreciar que en determinados espacios europeos, por ejemplo en Francia o en Saboya, en el Reino de Saboya, etcétera, cuando se dice partida simple, eso ya tiene un contenido más específico, es como un modelo de teneduría de libros que no es ni la de cargo y data, ni tampoco es la de partida doble, pero tiene aspectos ya de lo que diríamos contrapartidas, cifras, ramos imaginarios, es decir, como una especie de transición. Entonces, dependiendo de qué territorio estemos analizando y teneduría de libros, partida simplemente es una cuestión cronológica o de modelo, y en otros, partida simple sí que es una modalidad específica de llevar los libros. Eh, Tal como yo lo utilizo es más como lo plantea Hernández Esteve y no tanto, por ejemplo, Mariló Legay o Andy Beth o La Merchant, es decir, una serie de autores
que están especializados. Lo digo a efectos de dejar un poco la diferencia. Bien, ya hemos tratado otras veces que dentro de un régimen de gobierno jurisdiccional no podía ser de otra manera. La contabilidad fundamentalmente también tiene que ser jurisdiccional. Y eso significa que estamos ante una contabilidad de cargo y data, donde el cargo lo único que quiere decir es que a todos aquellos que manejan el real haber, que tienen tesorerías y por lo tanto manejan dineros del rey, de algo que no les pertenece y están, por lo tanto, obligados a presentar cuentas, a rendir cuentas, en la medida en que reciben una serie de recursos, se están haciendo cargo. Cargo, por lo tanto, aquí simplemente indica en la contabilidad que se están haciendo responsables de unas ciertas cantidades, de unas determinadas partidas. Y en el momento en que esas mismas autoridades, puede ser de una caja real, de una aduana, de una tesorería del estanco del tabaco, es decir, hay pluralidad de tesorerías, no solamente de la caja real, en ese momento en el que, por ejemplo, entregan esos recursos a otra tesorería, lo que decimos, hacen una transferencia, o efectivamente proceden a erogar, a gastar ese recurso para el pago de salarios, para compra de armamento. La casuística es muy grande, ¿no? Pero puede ser estas cosas. En ese momento están dando en data, y eso significa, es decir, descargándose de la responsabilidad. Por lo tanto, es una contabilidad que no está hecha para construir estados financieros, ni tampoco lo que diríamos la salud financiera de una tesorería, sino que están hechos para monitorear y de manera individualizada a los agentes que manejan el real erario y, por lo tanto, poder fincar responsabilidades individualizadas. Y eso, el instrumento para hacer ese control es la contabilidad de cargo y data. Existen otras contabilidades paralelas en la misma época. Si vamos al mundo del comercio, lo más típico es que los comerciantes lo que empleasen fuese la partida doble. Sobre todo si de repente tenían que llevar cuentas de un comerciante de Cádiz, uno de México, otro de Lima y otro de Santiago, y de repente tienen que abrir cuentas de débito, crédito, de mercancías, es decir, muchas cuestiones. Entonces, para manejar ese volumen de actores involucrados, de flujos de mercancías, de dinero, etcétera, ahí lo que les es útil para llevar esa contabilidad es la partida doble. O sea, no es una cuestión de incapacidad, de que no sepan cómo se tiene que llevar la partida doble, como a veces lo ha planteado una parte de la historiografía, ¿no? Sino que es más bien que son contabilidades que tienen propósitos diferentes, que no tienen el mismo objetivo. En uno es una cuestión financiera, en la otra es una cuestión de control. Y al rey lo que le interesa sobre todo es dominar y controlar a los agentes que están manejando su real haber. Oficiales reales, superintendentes de aduanas, administradores de tabacos, etc. Esa es un poco la cuestión. Por lo tanto, los tres conceptos fundamentales de esa teneduría de libros de cargo y data es, como he dicho, cargo, data y como resultado del enfrentamiento de esos conceptos, diríamos, el alcance. Que el alcance puede ser a favor o en contra, no es ingreso, gasto y existencias, sino que es cargo, data y alcance. ¿Qué significa ese alcance? Que si el que ha manejado los dineros del rey, el haber del rey, tiene más cargo que datas, es decir, tiene más responsabilidades que descargos, entonces se encuentra alcanzado. Eso significa que está en deuda con el rey, con la Real Hacienda. Pero también puede suceder lo contrario, que haya dado más datas, más descargos, pues de repente que haya pagado más de lo que correspondía, por ejemplo, en salarios, o haya procedido a erogar en compra de mercancías algo que era por una cantidad superior a lo que en principio correspondía. En ese sentido pasa a ser al revés. Quien está alcanzada es la Real Hacienda y eso significa que la Real Hacienda está en deuda con el oficial real, el administrador, el contador. Eso es como ellos razonan y así aparecen los libros. Dicen alcance a favor, alcance en contra. Cargo, data y alcance.
Esa contabilidad que se lleva en las distintas tesorerías siempre tiene una unidad territorial y una unidad de tiempo. La unidad territorial sería la jurisdicción que ha tenido cada una de las autoridades de las distintas tesorerías. Y a veces incluso se pueden superponer. La territorialidad de una caja real no necesariamente es la territorialidad de un estanco, de una administración de tabacos. Y la territorialidad de una administración de tabacos no es necesariamente la de la aduana de un territorio. Entonces, pueden haber distintas territorialidades en función de la jurisdicción que tenga la autoridad que está manejando cada una de las oficinas. Y a la vez, la unidad de tiempo. Nosotros estamos acostumbrados a unidades de tiempo anuales, llevamos la contabilidad de manera anual. Eso no era lo normal en los siglos, sobre todo 16, 17. En los siglos 16 y 17, la Real Hacienda está muy marcada por el movimiento, el flujo de mercancías a través de los grandes movimientos de flotas y galeones. Entonces, cuando se producen esas arribadas o salidas de flotas, en este caso a lo que es el virreinato de la Nueva España o de galeones al virreinato del Perú, lo que se hacía es que cuando llegaba una de esas flotas, lo que se hacía es que se abrían los libros y no se cerraban los libros hasta que esa flota retornaba en el siglo XVI y XVII a Sevilla y en el XVIII a Cádiz. Entonces eso hace que de repente los libros puedan estar abiertos año y fracción, año y 6 meses, y si se retrasaba muchísimo, a lo mejor 2 años o 2 años y medio. Es decir, eso no es una temporalidad anual a la cual estamos acostumbrados. ¿Qué otra cuestión también podía modificar la temporalidad? Cuando se producía la muerte o el traslado de alguno de estos oficiales reales. En tanto en cuanto esto es una contabilidad para fincar responsabilidades individualizadas, si moría, por ejemplo, un oficial real tesorero o contador o factor, etcétera, pues claro, el que entraba no se hacía responsable del manejo de los saberes del anterior oficial y lo que pedía precisamente era cerrar los libros, se auditaba toda esa contabilidad previa porque no era su responsabilidad y claro, si eso se producía de repente, la muerte en el mes de febrero, pues claro, ahí se cerraba el libro y de repente abría en marzo. Entonces hay como una serie de elementos que van modificando esa temporalidad. ¿Qué es lo que se caracteriza a partir de finales del siglo XVIII? Que progresivamente, perdón, del XVII, que progresivamente se va implantando la anualidad. El rey envía varias reales cédulas, reales ordenanzas, instrucciones, etcétera, que va exigiendo cada vez más que se adopte la contabilidad anualizada. Aunque eso es un proceso que va a tardar, ¿eh? Una cosa es que lo ordene y otra cosa es las prácticas que tienen cada uno de los territorios y tesorerías. El último aspecto general. Esta es lógicamente una contabilidad que si está todo bien hecho, lo que tiene que dar es cero. Así, esa es la lógica. Porque, ¿qué significa que da cero? Pues que todas las responsabilidades que ha tenido el oficial real ha podido descargarse de esas responsabilidades. Por lo tanto, la suma de todos los cargos tiene que ser igual a la suma de todas las datas y por lo tanto el alcance, el óptimo, es que el alcance sea cero. Esa es la lógica contable. Y eso es lo que, por ejemplo, nos ayuda a entender este sumario. Este es un sumario que capturó Tepaske y Klein, que fue publicado en el volumen tercero de las cajas reales, en la publicación que hace en 1982 en el volumen 3, que es el que se refiere al Reino de Chile y al Río de la Plata. Es un año cualquiera, pero pueden ver. Sumario de carga y data de la Caja de Santiago de 1785. Aquí voy a mover esto porque si no, no se ve. Ahí está. Ahí tienen todos los ramos de cargo, todos los cargos que están a cada uno de ellos, luego todas las datas, pero lo que me interesa ahora marcar es la parte final. Si se dan cuenta, todos los ramos de cargo que suman 185.942, que suman todas las datas, pues lo mismo, 185.942. ¿Qué quiere decir esta contabilidad? Que los oficiales reales de la Caja de Santiago ese año tienen cero responsabilidades. Su cargo es igual a su data. ¿Eh? Esa es la lógica y por eso así se construye.
esta contabilidad y por eso da esta relación. Si se dan cuenta, esto no tiene nada que ver con ingreso, gasto y existencias. Esto es otra lógica. ¿De acuerdo? Eh, bien, entonces voy para atrás. Y Dicho de otra manera, no tiene ningún sentido hablar de déficit ni superávit. claro que no. No, no, no. Eso es que eso no es toda lógica, porque ahí están metidos muchos más conceptos. Eso es un error muy grande. Una consulta de que Sí, para que cuadre, al final puede haber un ramo sí. que mucha plata entra a la caja, Ujú. yo no necesariamente me descargo de toda esa plata a otra institución o a otro ente, ¿no? Entonces puede quedar un remanente. Y ese Claro. remanente al final lo que pasa es que se lo cargo al año siguiente. Lo datas normalmente en diciembre, entre el 30 y el 31 de diciembre, ese remanente, esa existencia que te ha quedado del ramo, la datas, en el fondo te descargas en esa contabilidad, Claro, pero a su vez la tienes que cargar en el 1 de enero del año siguiente. Porque claro, si no significaría que te has descargado y entonces ¿quién se ha quedado ese dinero? claro. Claro, ese es el sistema, pero sí que lo tienes que descargar, porque abres y cierras sus libros de manera, a partir del 18 sobre todo, analizadamente, ¿no? Claro. Ahí está. Sí, entonces también podríamos decir que el concepto que agrupa todo este ejercicio es el de rendición de cuentas. Sí, Accountability. exactamente. Es la rendición de cuentas para fincar responsabilidad y por lo tanto es jurisdiccional. O sea, porque esto se hace a través de juicios de cuentas, que hasta que no se crean los tribunales de cuentas lo hacen las reales audiencias, los oidores de Santiago, de México, de Santiago, de Santa Fe de Bogotá, etcétera, etcétera, son los oidores de las audiencias los que proceden a realizar la toma de cuentas y el juicio de cuentas. En el momento en que en 1609 Felipe III crea los tribunales de cuentas de México, Lima y Santa Fe de Bogotá, ahí ya tenemos un órgano especializado que ya no es la Real Audiencia como tal, sino lo que muchos de ellos mismos se consideran una tercera sala de la audiencia. Ya no es la sala del crimen, ya no es ¿entienden? Es como una tercera sala. Y por lo tanto, ese es el tribunal especializado en la toma, glosa y fenecimiento de cuentas, así es como hablaban ellos. Tomar, glosar y por lo tanto fenecer y a partir de ahí sacar cargos. Esto no está bien justificado, esta partida está repetida, aquí no se ha explicado muy bien la data y por lo tanto por qué se ha descargado esta cantidad. En fin, eso es muy prolijo, ¿no? Pero esa es un poco la cuestión. Muy bien. Esa contabilidad de cargo y data o de teneduría de libros de cargo y data, valdría la pena un poco profundizar en si no es ingreso y gasto, entonces qué es cargo y data en términos de llevar la contabilidad. No es fácil encontrar una definición en la época, es decir, el oficial real sabía, por supuesto, que era el cargo y la data y no hay un diccionario o no hay un documento que lo explique, pero claro, a medida que va avanzando el siglo XVIII y el rey quiere empezar a conocer, porque está cada vez en guerras más frecuentes, más onerosas, sobre todo con Gran Bretaña, tiene la guerra de la oreja de Jenkins, luego tiene la guerra de los 7 años, luego tiene la guerra de las 13. Es decir, prácticamente es más fácil decir cuántos años hubo de paz en el siglo XVIII que cuántos años hubo de guerra, porque es que prácticamente tenemos que decir que casi todos fueron de guerra. ¿Está claro? Entonces, ahí hay un problema de cómo financiamos las armadas, el ejército, etcétera. Y ahí ya no es tanto, el rey ya no le interesa tanto o no le interesa solo llevar el control de quien maneja su erario, sino también cuál es el estado financiero de sus cajas, si hay o no hay. Y en una de esas iniciativas, el marqués de la Ensenada, que es ministro de Indias de Fernando VI, le ordena al Tribunal de Cuentas del Virreinato de Nueva España que elabore una información no de cargo y data, sino de finanzas, de financiera, de ingreso, gasto y existencias o déficit, lo que haya en cada una de las tesorerías. Y entonces le ordena levantar lo que se denomina unas relaciones de valores y distribución. Valores, eso sí,
es lo que nosotros hoy entenderíamos como liquidez, que se compone de existencias y de ingresos. Y distribución es lo que nosotros diríamos gasto, cómo se distribuyen esos recursos. ¿De acuerdo? Y claro, los oficiales, contadores del Tribunal de Cuentas de México se ven obligados ahí sí a explicarle al rey la diferencia que hay entre cargo y data y valor y distribución. ¿De acuerdo? Y en ese documento, que son las relaciones de valores y distribución de 1751, si se dan cuenta, le dicen al rey, dice, los cargos son de diverso origen y emanación, siendo el primero el de las existencias del año precedente, el segundo el de los productos de las rentas, el tercero es el de aquellos caudales que reciben unas cajas enviadas de otras, el cuarto es el de los suplementos o préstamos y el quinto es el de las contrapartidas de data. Eso es un ajuste contable, lo de contrapartidas. Suponiendo que de estos 5 diferentes cargos, solo los 2 primeros de existencia y producto es el caudal verdadero y efectivo, porque los 3 posteriores son de precisión para la buena voluntad. Entonces le está diciendo al rey, no piense usted, majestad, que todos sus cargos son ingresos o existencias, hay muchas más cosas. ¿Y qué es la data? Dice, lo mismo milita en las datas. Para no alargarme, me voy. Pero dice, ¿qué son las datas? Pues lo mismo. Lo que se consume en el año, lo que se moviliza entre unas cajas y otras, lo que se remite de unas cajas y otras, las devoluciones de los préstamos y las contrapartidas de cargos, es decir, un ajuste contable. ¿Qué es solo el verdadero gasto? La verdadera es lo que realmente se consume en pagamentos y otras distribuciones. Por lo tanto, cargo es mucho más que ingreso y data, por supuesto que es mucho más. Entonces, decir que el cargo es más o menos el ingreso y la data es más o menos el gasto es un error enorme. No lo presento aquí, pero el resultado de todo esto, de este trabajo que hicieron los contadores del Tribunal de Cuentas de México en el quinquenio de 1744-1748, fue decirle al rey, Majestad, usted en estos 5 años ha tenido de cargos en la Real Hacienda de Nueva España 61 millones de pesos. Sus existencias y verdaderos ingresos han sido de 29. De ese tamaño es la diferencia. ¿Está claro? Es decir, 30 millones desaparecen de la contabilidad. No es que desaparezcan, lo que quiero decir es que a efectos de saber lo que tiene el rey. Por eso ellos se preocuparon muy mucho de dejarle en claro al rey la diferencia, para que no se fuera con la idea de aquí me están desfalcando o qué es lo que está pasando. ¿No? Es que dicen, es que usted me ha pedido valores, no cargos, y me ha pedido distribución, no datas. Esa es la magnitud de la diferencia entre unas y otras. Ha hecho algo mal, seguro. No sé cómo cambiarle. Ahí está. Bien. Eso es por lo que hace, esos son los conceptos fundamentales. Teneduría de libros de cargo y data, ya sabemos qué es cargo y data, ya sabemos cómo tiene que entenderse esa contabilidad y para qué sirve. Y que hay otra contabilidad, la de relaciones de valores y distribución, que empieza sobre todo a desarrollarse desde los años 40 del siglo XVIII y que se generaliza. Si ustedes revisan uno de los trabajos del profesor Juan José Martínez sobre lo que es las diferencias que hay entre cargo y data y lo que es ingreso y gasto, se dará cuenta que una de las fuentes fundamentales que utiliza el profesor es precisamente unas relaciones de valores y distribución que realizó Juan de Oyarzábal como contador mayor de Lima y donde compara 2 quinquenios, uno de la década de los 70 y otro de la década de los 80. Es decir, claramente hay 2 contabilidades que están empezando a funcionar en paralelo y que sirven para cosas distintas. ¿De acuerdo? Y que eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, la otra cuestión. Cuando hablamos de la contabilidad, esto se concreta en un tipo de documentos, pero no hablamos en genérico. Por así decirlo, podríamos plantear que hay como 3 variedades de documentos en función de sus usos y su temporalidad. Lo que diríamos los libros o los documentos contables que sirven para llevar el día a día. Es decir, el manejo diario de una tesorería, ya sea una caja, un estanco, una casa de moneda, etc. ¿Qué significa el día a día? Pues claro, de repente la gente aparecía
1 de enero, 2 de enero, vengo a pagar, vengo a cobrar, Eso es el día a día y eso se tiene que registrar con algún tipo de documentos, ¿de acuerdo? Y de tal manera que se abre el año y llegaba el comerciante, el minero, o llegaba el que recibía el sínodo eclesiástico o el que... o el miembro del resguardo que vigilaba la aduana y que quería cobrar su sueldo, etcétera. Eso es el día a día de las tesorerías. Bien, para el manejo diario se llevan una serie de documentos. Los primeros son de los que conservamos muy poco porque precisamente son libros borradores. Es decir, era lo que un poco dijésemos en bruto, en sucio, se empezaba a retomar los datos. Como lógicamente esto es bruto, es un borrador, difícilmente lo encontramos, aunque a veces tenemos la suerte que se ha conservado uno y sabemos de su existencia, o de repente en los pleitos se dice, es que en mi libro borrador de tal o cual cosa, a lo mejor no tenemos la evidencia física, pero sí sabemos de su existencia. Libros borradores de carbohidrata, de tabaco, de azúcares. Luego, esa información ya se asentaba de manera ya más prolija, más limpia, y no solamente es que es más limpia y prolija, sino porque ya tiene función judicial, porque van a ser documentos sobre los cuales se va a hacer el juicio de la cuenta. ¿Está claro? Son los libros manuales o diarios, que simplemente significa libros de donde no se discrimina por ramos, sino que directamente se va anotando de manera cronológica el acto económico que se está registrando. El pago, el cobro, la transferencia, etcétera. Esos libros serían mensuales por la cantidad de... No, no, no. Normalmente suelen ser anuales. Cuando llega ya el 18, ahí ya a veces pueden partirlo en volúmenes. Dice, libro manual, volumen 1, libro manual. Cuando estamos 16, 17, el número de operaciones es tan pequeña que suele ser un único libro. Pero físicamente me imagino que serían varios volúmenes. No, 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 solo uno. Solo uno. Solo uno. Debe ser uno inmenso. No, no, es uno. Y tiene que ver con el TIC, cómo asientan la información. Son grandes. ¿Eh? Son grandes. Hartas fojas. Sí, pero el Los 16 libros, y sobre todo son. el 16, 17, Claro. esos son muy, muy, muy pequeñitos, Ah, realmente. Esos son 18 es otra cosa. 18 sí. ya, que esto. Y lo que pasa es que en estos libros no se tiene que desplegar toda la información, porque luego este libro tiene lo que son los comprobantes. Y entonces, por ejemplo, en el libro se dice, el alcalde mayor de tal o cual localidad ha pagado 1.500 pesos por el pago del tributo de tal pueblo, según la matrícula tal. Nada más. Entonces, con dos líneas ha sintetizado todo el pago, que a su vez es el cargo del oficial real, porque es la responsabilidad. Y remiten a la matrícula. Claro, obligatoriamente tienen que, cuando presentan sus documentos para el juicio de la cuenta, presentan la matrícula. Y ahí sí, aquello puede ser 10, 20, 30 páginas solo para sustanciar una partida. Por supuesto, eso no va acompañando el libro, o sea, no está dentro del libro. No está el libro, pero tiene que acompañarlo cuando No. se presenta la cuenta. Por eso, el problema muchas veces en los archivos, sobre todo como fueron rehechos estos ramos en el siglo XIX, privilegiaron sobre todo la preservación del volumen, del volumen empastado. Y como eso eran en principio papelitos sueltos, se perdió. O lo que yo he podido detectar aquí en el archivo de Chile es que los volúmenes los metieron en contaduría segunda sección y los comprobantes los metieron en primera sección, con lo cual rompieron la unidad documental, pero si uno le da un poquillo al trabajo prolijo, puede reconstruir que ese papelito que está en la contaduría serie, primera serie corresponde al libro que se encuentra en la serie 2. Entonces sí se puede hacer. En otros archivos, por ejemplo en México, se perdió o los metieron en una cosa que lo llamaron indiferente de Real Hacienda, que tiene más de 2 millones de documentos. Claro, ¿eso qué significa? Pues que lo votaron y allí dijeron, bueno, pues ahí va. ¿De acuerdo? Esa es la cuestión. ¿Qué tenemos que decir sobre estos libros manuales o diarios? Y aquí entra la casuística, que es muy propia del antiguo régimen, que no existen todos los virreinatos y no existen todas las cajas.
el territorio que más claramente desarrolló libros diarios cronológicos, por así decirlo, de llevar el día a día de la contabilidad, fue el virreinato del Perú, en concreto la Caja de Lima. En Chile, en Santiago de Chile, no hay libros diarios o manuales hasta los años 80 del siglo XVIII. Pero no piensen que es una excepción. México tampoco los tiene. Es decir, que ahí es donde viene el estilo, el arbitrio, la casuística. Dependerá de cuándo se ha empezado a llevar algo y a lo mejor fue simplemente que un virrey solicitó que se llevase esa cuestión. O fue el Tribunal de Cuentas que no vio claro a lo mejor la contabilidad de un determinado año y dijo, quiero que ya lleven también un libro diario. Y de repente en esa caja empieza a haber libros diarios. Pero claro, en otro caja o en otro berreto no ha pasado esa cuestión y no se desarrolla. ¿De acuerdo? Esa es un poco la casuística, que repito, es muy de antiguo régimen. Lo que sí que hay siempre es a partir del punto 3. Bueno, los primeros también, pero no los conservamos. Los libros particulares de oficios. Es decir, el oficial real, los oficiales reales, por ejemplo, de una caja normalmente eran dos o tres, dependiendo, que era el tesorero, el contador, y suele haber mucha actividad mercantil, compra de insumos, reparación de barcos, cuestiones de esto, suele haber también un factor. Entonces, tenemos, en el 16 también había veedores, pero eso desapareció rápidamente, ¿eh? El veedor desapareció. Fue integrada sus funciones a la función de factoría. Entonces empezamos a hablar de el libro particular del contador, del tesorero, etcétera, etcétera. Y luego un cuarto que se ha conservado menos, pero tenemos algunas existencias, y es que todos estos libros tenían como un libro espejo de una autoridad que certificaba que aquello era realmente lo que tenía que tener, y eran los escribanos. Entonces, de repente tenemos un libro de la Caja Real de Lima del escribano. El escribano es como si hoy diríamos una especie de notario, el que está dando fe de una cuestión. Entonces, se conservan pocos, pero el hecho de que lo tengamos demuestra que existía ese otro cuarto libro, ¿no? Que acompañaban. ¿Había diferencia entre ellos? En absoluto. Es decir, lo que tenía el libro particular del contador era lo mismo del tesorero y del factor y, por supuesto, está claro, del escribano. Y eso es por un principio que se da en América, perdón, en Indias, porque esto también incluye a Filipinas, eh, que es la mancomunidad. La mancomunidad es la responsabilidad colegiada entre los oficiales reales. Es decir, que lo que hace un contador tiene que estar a la vez eh, relacionado y en presencia de su colega, de su contraparte. Por ejemplo, abrimos la caja para introducir dinero, sacar dinero. Eso no lo puede hacer el contador o el tesorero solo. Tienen que estar todos presentes. Si el contador asienta que ha recibido tal cantidad, eso tiene que registrarse en el mismo día, por el mismo monto y la misma razón, en el libro del tesorero y en el libro del factor. Sácame una duda. Siempre escuché hablar de que tenían varias llaves y las giraban más o menos al mismo Claro, el tiempo. arca de 3 llaves. Eso es una gran diferencia con España. Es decir, en la Real Hacienda de España no existe mancomunidad, no existe la caja de 3 llaves. No existe eso, porque allí están separados totalmente los oficios. Es decir, el contador interviene al tesorero, es decir, vigila al tesorero. El tesorero, a su vez, es el que lleva, por así decirlo, tiene unas responsabilidades claramente de acumulación, de pago y de recepción, mientras que el contador tiene más las funciones de auditoría y de registro. Por eso se dice, el contador hizo cargo al tesorero. ¿Qué sucede? El único lugar donde yo he encontrado que existe una modalidad híbrida de libros particulares, pero a su vez de libro de contadores tesoreros, es Chile. Ustedes tienen libro particular del contador, libro particular del tesorero, y luego tienen una modalidad de libros que se llama libro contador tesorero. Eso no lo he visto yo en ningún otro sitio. Y es la misma información, pero la redacción no es igual. Aquí dice, yo, fulano de tal contador, hago cargo al tesorero.
O sea, como si fuera una reminiscencia de cómo se tenían que llevar las cuentas en la Hacienda de Castilla. Por eso digo que lo he constatado, no puedo dar la explicación, pero sé que existe. Y eso no lo he visto ni en Perú, ni en Nuevo Reino de Granada, ni en el Río de la Plata, ni en México, en Nueva España. ¿Por qué existe? No tengo ni idea, pero sí que sé que existe desde el siglo XVII. ¿No será por el Real Cibao? No, porque eso también está en México desde el XVII. No hay esa diferencia. Pero esa modalidad documental yo no la he visto en ningún otro. Y además se llaman así, libro contador tesorero. Tiene como un encabalgamiento de nombres, ¿eh? Que eso no es lo normal. Bien, esos libros particulares, a su vez, luego volvía a repetirse exactamente la misma información en el libro mayor o libro común general. Es exactamente esa misma información. ¿De acuerdo? Pero el título ya no es libro particular del tesorero, sino libro común o general de la caja. ¿Por qué hay tanta repetición de la información? Porque es un sistema en que los libros son precisamente para llevar el control. Y son espejo, porque esos libros además tienen que estar firmados, de tal manera que si aparece una partida en el libro del tesorero que no está en la partida del contador, hay un pasado o algo. No está claro. O si de repente aparece un tachón, o se ha metido una partida entre una y otra con letra diferente. ¿Está claro? Esas cosas son para que... Y si además sabemos que hay un cuarto libro del escribano, pues claro, aquí hay que... puede haber colusión, evidentemente, pero se dificulta. Y si luego además esto tiene que ir con unos papeles que son los recibos y que ahí aparecía también la firma del afectado, del que había cobrado o del que había pagado, claro, falsificar todo eso ya tiene más dificultad. ¿De acuerdo? Bien, eso es lo general. Y esos libros existen desde el siglo XVI hasta las independencias. Y les digo, y hasta bien entrado el siglo XIX. A pesar de que esto, de que se proclame la independencia, el sistema de cargo y data en general dura hasta los años 60 del siglo XIX. Pero bueno, no entro ahí, pero que no piense que esto se acaba con el gobierno de la monarquía y esto no afecta a las contabilidades de los estados-nación. Claro que se lleva. Atención, yo hablo de los erarios regios, pero esta contabilidad también se lleva en el fisco eclesiástico y en los fiscos municipales, en los cabildos. O sea, la contabilidad de cargo y data es absolutamente general. Y no es una cosa propia del mundo hispano. Esta es la contabilidad que se lleva en Francia, en Gran Bretaña, en Alemania. Bueno, no existe Alemania. En los reinos y territorios del Sacro Imperio, en los principados italianos. Es lo normal. ¿De acuerdo? Bien, en determinados momentos puede haber otra teneduría de libros dentro de las Reales Haciendas que son la partida doble. Claro, cuando tenemos partida doble, podemos tener obligatorio libro manual y libro mayor y opcionalmente puede aparecer un libro de caja. Ya veremos básicamente qué es eso. ¿De acuerdo? Para el territorio americano la partida doble, de manera así en bloque, entra con la reforma que hace Machado Fiesco, Francisco Machado Fiesco, como contador general de Indias a partir de la Instrucción Práctica y Provisional de 1784, y que va a durar, según los territorios, hasta el 88 o hasta 1790. El caso donde más se prolonga es Perú, pero, y con una excepción, un lugar donde nunca se dejó de usar ya la partida doble, que fue Venezuela. La contabilidad de Venezuela desde 1786 hasta la independencia de las cajas reales se lleva toda en partida doble. Y ese se debe en gran medida al contador mayor, a Limonta, José de Limonta. Bien, esto es el manejo diario. Al cerrado los libros, por así decirlo, el rey quería tener como una primera evaluación de cada una de sus tesorerías. ¿Cuántos han sido los cargos, cuántos han sido las datas de mi tesorería X? Entonces, en ese momento se procedía a realizar lo que se llama el corte y tanteo. O sea, es decir, si se cerraba el libro en diciembre, en enero o febrero, inmediatamente los oficiales reales elaboraban un corte y tanteo y inventario.
que era como una primera radiografía muy rápida de un documento breve, 5 o 6 páginas, donde se resumían todos los cargos, todas las datas y se daba el alcance. Y se decía si había habido luego deudores o no deudores. Ese es, por así decirlo, un primer control. Y una vez procedido al envío de el corte y tanteo, ya se procedía a realizar lo que ellos llamaban la cuenta, un control mucho más prolijo, lento, que a veces podía demorar entre 1 y 2 años, porque ahí sí que se tenía que ir con mucho cuidado, asentando todas las partidas, poniendo los comprobantes, etcétera, y también porque esto ya era una cuenta consolidada. ¿Por qué quiere decir consolidada? Porque a lo mejor a 31 de diciembre había dinero que estaba todavía en tránsito. Es decir, que desde el Cuzco para llegar a Lima se sabía que se había mandado X dinero, pero efectivamente ese dinero no había entrado en la caja de Lima. Claro, meses después ya había entrado. O de repente un pueblo de indios que tenía que pagar el tributo, pues a lo mejor había pasado una epidemia, había habido cualquier cosa, y entonces se había retrasado en el pago. Entonces, demoraban, ¿de acuerdo? Entonces, la cuenta, aunque en principio tiene que tener prácticamente lo mismo que en su resultado, que un corte y tanteo, no es así, porque hay un desfase, ya digo, de entre 1 y 2 años para elaborar ese documento. Pero esto es muy parecido al PIB, ¿no? O sea, el PIB real consolidado se tiene al cabo de 1 año, 2 años. Exactamente. Pero que a veces le pedimos, decimos que es lento y esto no era tan lento. Lo que era lento era el juicio de la cuenta. Eso es lo que se queja el rey. Que está hecha la cuenta, pero de repente el juicio de la cuenta a lo mejor ha tardado 5 años. Y entonces, claro, dicen, oiga, es que resulta que ahí hay un faltante y a lo mejor los fiadores del oficial real ya están muertos. O incluso el mismo oficial real. ¿Y sobre quién me voy para cobrar ese adeudo? Claro, lo que pasaba, se iban sobre la familia. La deuda no fenecía con la muerte del oficial real, se trasladaba a los familiares y hasta que no se finiquitaba, esa deuda permanecía. Entonces era un deshonor y era un problema muy grande para esa gente. Bien, esa cuenta tenía varios nombres. Se le decía o solo cuenta, así, o se le decía cuenta ordenada porque claro, era una cuenta ya ordenada, o se utilizaba el término latino, ordenata, la ordenata, o simplemente se le decía la ordenación. Entonces no tenemos que confundir un libro del manejo diario con un corte y tanteo y con una cuenta ordenada, ordenata u ordenación. Son cosas distintas, aunque en principio todo emana de lo mismo, de los libros, pero son reelaboraciones que en tiempo y formato cambian. Y sobre todo cambian una cuestión. Los libros están encuadernados. Las cortes y tanteos y las ordenaciones y cuentas van en pliegos horadados. Esto es un libro encuadernado. ¿Está claro? Esto es un tanteo, que son hojas que están mucho más sintetizado. Y esto, ¿ven? ¿Cómo es un pliego horadado? ¿Ven ahí ese circulito? Esa es la, la hoja está horadada. Esto no es un libro encuadernado, esto es un pliego horadado. El tanteo está en ese formato. Y si ya nos vamos a una cuenta, que en principio diría, pues si esto es el libro. No, porque esto es, por ejemplo, esta es la cuenta de Lima del año de 1710, ¿de acuerdo? Esa cuenta, si se dan cuenta que la tapa tiene un orificio, bueno, porque por ahí se pasaba un hilito de seda. Luego tenemos la portada, y la portada, me lo tienen que creer porque no se ve muy bien, lo que dice ahí es, estos ramos tiene tantos pliegos, es decir, el diezmo y cobos, 5 pliegos, alcabalas, 3 pliegos, almofarejazgo, 4 pliegos, porque son hojas sueltas en pliegos. Y ahí yo creo que sí que se ve muy claro cuando ven esto. Ven ahí, la hoja ya está desplegada y ven cómo está con un orificio. Eso es una cuenta ordenada. O sea, que claramente, formalmente, no es lo mismo la cuenta ordenada, el corte y tanteo o un libro. ¿Por qué tienen estos orificios? Pues porque todo esto iba
unido por unos hilos de seda, y ustedes tienen que imaginarse la oficina del Tribunal de Cuentas. Vean esto como si estuviera lleno de varas, de bastoncillos, y entonces se colgaban. Y entonces ahí de repente tenían el nombre, decían, ahí está la cuenta de 1701, la 2, la 3, y simplemente la jalaban, agarraban, le quitaban el hilito y empezaban a revisar. ¿Está claro? Que es distinto del estante donde está el libro encuadernado. ¿Está claro? O sea, no es lo mismo, por lo tanto, cuenta, ordenación, corte y tanteo y libro. Y eso muchas veces no está claro. Cuando en la historiografía hablan de los cortes, los tanteos o cosas así. Lo digo por lo siguiente. Fíjense cómo Tepaski Klein en la introducción de cuando explica eh, las cajas de Chile, dicen cosas como estas. Dicen, al final del periodo de la cuenta, esto es en la página 13 de la introducción, dicen, al final del periodo de una cuenta, el contador cerraba sus libros mediante la suma de los asientos de cada ramo y el resumen de los totales al final del libro mayor. Esto era lo que constituían los sumarios, llamados también tanteos o relaciones juradas. No, los libros tienen sumarios, los tanteos tienen sumarios y las relaciones sumarias tienen sumarios. Pero no es que los sumarios sean los tanteos o las relaciones juradas. Están mezclando dos documentales. ¿Pero por qué pasó esto? Porque cuando ellos hicieron sus sumarios de cargo y data, mezclaron documentos y a veces los sacaron de libros, a veces los sacaron de relaciones juradas y a veces los sacaron de cuentas ordenadas. Y como veían los distintos nombres, pues dijeron, ah, pues esto y esto, pero no es así. ¿Está claro la confusión? Claro, porque no se distingue que hay distintos tipos de documentos contables. Herbert va a ver esto. ¿Eh? Herbert va a ver tu presentación. Ah, me parece muy bien, sí, ya lo conoce. Ya me hizo la reseña de relaciones de valores y distribución. Y la confusión entre ingreso y cargo. Fíjense, los asientos del lado de cargo o de los ingresos de las cuentas, la página 15, los asientos del lado de la data o los egresos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era cargo? Pues está claro que el cargo no son los ingresos y que la data no son los ingresos, son muchas más cosas. Ahí están. Y ya entraremos ahí al final, ¿no? ¿Qué pasa con todo esto? Bien, estas son las variedades documentales, ¿de acuerdo? Esto es un sumario también, ¿ven? Pero esto es el sumario de un tanteo, ¿de acuerdo? O sea que ahí están. Bien, esto es, como se decirlo, lo que está desde el siglo XVI hasta el XIX. Esto es lo que no cambia. Ahora tenemos que intentar introducir un poco del tiempo, de la transformación. Es muy importante en un momento dado lo que hace el Tribunal de Cuentas de Lima cuando hace este documento, las advertencias del Tribunal de Lima, cuando todavía el virreinato, perdón, el Reino de Chile está sus cajas bajo la autoridad de los contadores mayores del Tribunal de Lima y hacen una serie de explicaciones o de advertencias para que, fíjense, en este caso, para que se pueda expedir el tanteo anual. En principio, esto es un documento no para cómo se tienen que hacer los libros, sino para cómo se tienen que hacer los tanteos. Es decir, ese segundo tipo de documentos, los rápidos, los que quiere el rey, e inmediatamente. Bien, ¿qué sucede con esas advertencias? Que los mismos oficiales reales, perdón, contadores mayores de Lima, en ese documento dicen, pero a ver, si de verdad queremos hacer unos tanteos que responda a lo que nos pide el rey, que es que no solo registremos lo que entra y sale en la caja, sino lo que debería haber entrado en la caja, es decir, lo que ellos dicen el debido cobrar, que es distinto de lo cobrado. ¿De acuerdo? Entonces, eh, ¿cómo voy a elaborar un tanteo con esas exigencias si no transformo la manera en que llevo los libros? Y entonces, esas advertencias del Tribunal de Lima se convierten, de hecho, en una especie de manual donde le explican a los oficiales reales cómo tienen que llevar sus libros en el día a día para que luego a su vez puedan hacer el tanteo que les pide el rey. Entonces esto va mucho más allá de lo que dice el título, en realidad.
Y eso impacta. ¿En qué? O sea que incluye las obligaciones Sí, y los ingresos que aún previstos. exactamente. Lo debido cobrar y lo cobrado. ¿De acuerdo? Y eso impacta. Y aquí tienen el ejemplo, voy a mostrarlo a partir del caso de Santiago de Chile. Fíjense, este es el libro de Santiago de Chile de 1781. Tenemos ya, este es el primer libro manual. Por primera vez tenemos un libro manual para la Caja de Santiago. Es de este año. Antes no tenemos. Porque claro, los oficiales reales han dicho, oiga, es que no podemos llevar bien la cuenta si solo tenemos libros organizados por ramos. También tenemos que tener previamente unos libros organizados cronológicamente donde se asienten todas las partidas y luego ya las reorganizaremos por ramos. Entonces ya tenemos ese libro. ¿Y aquí qué aparece? Un libro manual, ahí dice, el libro manual que corresponde, tal, de cargo y data de 1781. Muy bien. Hay como unas 60 páginas donde se desarrolla todo el cargo y luego tenemos el sumario organizado mensualmente, de tal manera que dice, ese año los cargos de la Caja de Santiago fueron de 586.000 pesos. ¿De acuerdo? Luego vienen las otras 60 o 70 páginas donde se desarrolla toda la data, es decir, todo el descargo. Y lógicamente, ¿qué tiene que dar? 586.818. El cargo se descarga. ¿Está claro? Es lo que nos están queriendo decir. Muy bien. Una vez tenemos eso, y es importante que recuerden eso, el libro, la primera parte es el cargo, la segunda parte es la data, en el libro manual. ¿De acuerdo? Viene el libro, en este caso es un libro particular, porque es que este es el que les decía, el raro libro tesorero contador. ¿Se dan cuenta? Es un libro tesorero contador. Eso es lo que yo no encuentro en otros lados. Yo siempre en los otros lugares encontrar o el libro del tesorero contador o el del factor, pero no tesorero contador. Y aquí hay. Bien, está muy pequeño, lo voy a ampliar. Y tiene un índice. Lo que nos quiere decir es que ya está organizado por ramos. Pero me interesa esto. Fíjense la primera organización. Clases de cargo por resultas del año antecedente. Lo que viene del año antecedente. ¿Y qué viene del año antecedente? Las existencias, ¿vale? Caudal que resultó existente. Esto es lo normal, ¿no? Las existencias. Pero luego fíjense, el alcance líquido en contra de oficiales reales. Es decir, lo que del año anterior no estaba claro, hubo un alcance en contra y por lo tanto tuvieron que pagar. Pero luego ya empieza algo que no era lo normal. El caudal de deudas pendientes a favor de los ramos y que se administran en dichas reales cajas. Esto ya no es un ingreso, este es el reconocimiento de lo debido cobrar y no cobrado. Por lo tanto, evidentemente es un cargo, porque lo tendrían que haber cobrado, pero eso no es un ingreso. Sí, ya sabemos que el cargo no es el ingreso. Y luego el cargo de los adeudos del año hasta ahí, ¿no? Y de lo suplido con cargo de devolverse, porque a veces la caja ha prestado. Y entonces es un cargo, porque claro, el oficial real de repente ha vendido, por ejemplo, azogue al fiado a 6 meses. Entonces, claro, el valor de ese azogue es un cargo del oficial real que le ha vendido al comerciante. Y hasta que el comerciante no pague el valor de ese azogue, es un cargo del oficial real. ¿Está claro? O sea, esa es toda la primera parte. Aquí ya empezamos a ver el impacto de la reforma del Tribunal de Cuentas de Lima en la Tesorería de Santiago. Segundo lugar, ya lo que diríamos lo propiamente del año. Cargo de los adeudos del año de esta cuenta en los ramos que componen la masa de Real Hacienda. Y ahí viene todo lo demás. Alcabalas, diezmos, quintos, ta. No lo sigo. Luego viene otra cosa, el cargo de los ramos que tienen particular asignaciones. ¿Qué había dicho el Tribunal de Cuentas de Lima en las advertencias? Majestad, y eso no lo dijo la contaduría, dijo, Majestad, es que sería conveniente que cuando hagamos estos libros mayores de cargo y data, empecemos a distinguir lo que de verdad es del rey y se puede utilizar de manera un poco indiscriminada para pago como una bolsa general, pero luego hay otros ramos, Majestad, que aunque sean de usted, no los puede utilizar usted para lo que quiera,
Por ejemplo, muchos de los ramos que le ha cedido la Santa Sede. Subsidio eclesiástico, bulas de cruzada. La bula de cruzada, como dice el nombre, sí, son unos papelitos que vende el rey para vivos, laticinios, muertos, es decir, la salvación o salir del purgatorio, toda una serie de cosas. Y el patronato regio. Y el patronato, claro. Claro. Pero el rey no puede agarrar ese dinero y dice, y ahora me lo voy a gastar para pagar una tropa. No, no, lo tiene que pagar para la redención de cautivos. Que muchos de ellos se supone que están bajo control de los musulmanes en el norte de África. Tienen que pensar que la monarquía española está con frontera con estos territorios y ha de pagar la bula de cruzada. ¿Está claro? Es decir, hay cosas que no se pueden utilizar o de repente es para un sínodo eclesiástico o se tiene que utilizar, por ejemplo, para pagar al convento, por ejemplo, al Escorial. Hay varias cargos del coro del Escorial, del monasterio del Escorial, que van con cargo a cajas americanas y se han de pagar de ramos cedidos por la monarquía, perdón, por el papado a la monarquía, etcétera, etcétera. Entonces, esa sugerencia que hace el Tribunal de Cuentas de Lima ya la vemos aplicada aquí. Por eso, hasta antes, los libros de cargo y data eran un índice general de cargos y un índice general de datas, y ahora de repente tenemos sí un índice de cargos, pero segmentado en lo que se debería haber cobrado y no se ha cobrado, lo que se ha cobrado o se ha transferido en el año que pertenece al rey y se puede gastar de manera genérica, lo que se tendría que haber cobrado en el año o se cobró en el año pero que tiene usos particulares asignaciones. Fíjense, azogues, ¿por qué azogues está ahí? Pues porque eso es un insumo que ha venido de Almadén o ha venido de Huancavelica. Y entonces hay que devolverlo a donde procede el insumo. No se puede usar para otra cosa. Por eso está en particulares, pero está mesada eclesiástica, media nates eclesiástica, está, por ejemplo, usos específicos, el barco de Maule. Claro, es que esa es una comunicación necesaria y no puedes gastar el dinero para mantener esa comunicación en otro cometido porque entonces dejas desprovisto un territorio, etcétera. ¿De acuerdo? Y en las datas pasa lo mismo. Descargo de la gruesa de Real Hacienda, es decir, lo que nosotros diríamos una masa general, pero luego tenemos el descargo de los ramos que tienen particulares asignaciones. Es decir, ya vemos una transformación. No solo es que tenemos por primera vez libros manuales, sino que esos libros manuales y mayores, perdón, sino que además los libros mayores ya tienen una organización interna que empieza a distinguir lo general de lo particular y además lo efectivamente cobrado en el año o debido cobrar en el año de lo que procede de años anteriores. Es decir, hay una mayor especificación y una mayor capacidad de control, porque a veces, muchas veces el rey dice, bueno, pero esto ¿desde cuándo se debe? ¿O por qué tenemos esta deuda aquí? Y a lo mejor esa deuda se venía arrastrando. Ya empieza a ver como análisis temporales. Bien, esos libros ya mayores tienen también sumarios. Esto es un sumario. El sumario de cargo y el sumario de data. ¿Está claro? Entonces, ¿por qué no podemos decir que los sumarios son iguales a las relaciones juradas o a los tanteos? Pues porque todos los documentos tienen sumarios. Y entonces el sumario no es igual al tanteo ni a la otra cuestión. ¿De acuerdo? Bien, la transformación radical. 1784, la Contaduría General de Indias, y con esto yo creo que ya me he pasado o voy bien. Te has pasado un poco, pero creo que Acabo. merece la pena. Acabo. Entonces, ¿Cuánto crees que te falte? Más o 10 menos? minutos, 10, Sí. 12 minutos, así ya está. Rápidamente. Transformación. Contaduría General de Indias introduce la partida doble y eso es la mayor reforma contable porque imagínense, se ordena que todas las tesorerías de todo el imperio cambien su manera de llevar las cuentas y que se sometan a un único modelo, la partida doble. Eso no ha pasado en ningún otro territorio de la monarquía ni de las monarquías de ámbito imperial. ¿De acuerdo? Y la teneduría de libros por partida doble es una teneduría que dice que cada partida siempre tiene
tiene un elemento de crédito y otro de débito. Por eso se dice partida doble. Tiene dos anotaciones. Lo que dice la partida doble es que lo que estás llevando es cuentas de débito y crédito de manera conjunta. ¿De acuerdo? Para llevar el control de la cuenta. Y ese libro, esa modalidad, en India se concreta en tres modalidades de documentos: los libros manuales, los libros de caja y los libros mayores. ¿La novedad cuál es? El libro de caja. Porque ya teníamos el libro manual y ya teníamos el libro mayor, pero no había un libro de caja. Pero no solamente es que son libros distintos, es que la manera de hacer la contabilidad es muy distinta. Este es el libro manual de la Caja de Santiago de 1700. Este es el único que yo he encontrado completo aquí, ¿eh? Porque hay un libro del 77, pero este es de Santiago y aquí están los tres libros. Es lo que he encontrado en el archivo. Del 87, que es el primer año que se llevó, solamente queda un libro. Creo que es el libro mayor, pero no los otros tres. Es el libro manual. ¿Por qué digo? El libro manual, ya lo saben, es el libro cronológico, ¿no? Pero es muy distinto. Fíjense esta partida. Dicen, 7 de enero, cargo en caja y abono al ramo de balanza. Es uno de los ramos de la Caja de Santiago. Fíjense, cargo en caja, esa es la cuenta de débito, y abono al ramo, esa es la cuenta de débito. De débito y crédito. ¿Está claro? El cargo es la de débito, la del abono es la de crédito. ¿De acuerdo? Y además te dice dónde se encuentran esos dos elementos. El cargo está en el libro de caja, la foja 1, y el abono está en el libro mayor, en la foja 68. ¿Qué nos está queriendo decir? ¿Cuál es entonces la novedad? El libro manual de la partida doble ya no es solo un libro que asienta los movimientos de tesorería, las entradas y salidas. La contabilidad en Indias hasta 1784 es una contabilidad de tesorería. A partir de 1774 la contabilidad es una contabilidad de tesorería y administración, porque se lleva a la vez en la contabilidad las entradas y las salidas de la tesorería y la administración de los ramos. Entonces, con el abono que te está diciendo, se está administrando el ramo de balanza, pero con el cargo en la caja se está llevando la tesorería. Esa es la ruptura, la novedad. Cargo y data no solamente es que se llevan dos anotaciones, sino que a la vez se está llevando la tesorería y la administración de los ramos. Y entonces ya no tiene sentido que en un libro manual la primera parte sean los cargos y la segunda parte sean las datas. En un libro manual de partida doble, todo se tiene que llevar a la vez. En cada partida tienes que llevar lo que ellos decían, la acción y la pasión, la cuenta de débito y la cuenta de crédito. ¿Está claro? Un sinónimo activo-pasivo de lo que... Sí, sí, así hablaban ellos. Ellos decían eso, la acción y la pasión. Así es como hay que llevarlo. Es muy visual, muy claro. ¿De acuerdo? Y están llevando las dos cosas. Entonces, ¿qué están diciendo? Que esos 698 pesos se anotan en el libro de caja, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahí se lleva la cuenta de débito, mientras que esos mismos 698 pesos se están abonando en la cuenta de crédito de el ramo de balanza. Esa es la ruptura. Esa es la novedad. A partir de 1784, la contabilidad en las Indias es una contabilidad de tesorería y administración. Hasta 1784, la contabilidad es una contabilidad de tesorería. Solo de tesorería. Eso luego se traslada al libro de caja. Entonces, libro de caja, ven, tiene ramos. El libro de caja tiene la cuenta de caja. Tiene la cuenta de rezagos, la de azogues, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso qué significa? Que, volvamos atrás, en la foja 1 del libro de caja, en la cuenta de caja, se han anotado los 698 pesos. Es decir, entre la foja 1 y la foja 15 se ha llevado todas las entradas y salidas de la caja. ¿Está claro? Y luego hay otro libro, el libro mayor, que es el libro que lleva la administración de los ramos. En este caso es el de media nata secular, que se construye en debe y ha de haber. Lo mismo que el libro de caja, que es en debe y ha de haber. Pero no tenemos que pensar que esto es una radical diferencia, porque Machado Fiesco lo dice.
las cuentas en partida doble se pueden llevar en debe y ha de haber o en cargo y data, porque lo que es el haber de la caja, ¿está claro? Es la data del oficial real. Y lo que es el cargo del libro de caja es, a ver, lo he dicho bien, lo que es el abono, es decir, el debe de el cargo y el abono. Lo que es el abono del oficial real es la data del oficial real. Y lo que es el debe de la caja es el cargo del oficial real. Están invertidos. ¿Está claro? Por lo tanto, no decimos, es que el cargo y la data no tienen nada que ver con el debe de haber. No, esa no es la diferencia. La diferencia de la partida doble es que llevas una doble anotación llevando tesorería y administración o llevas solo anotaciones en partida simple donde simplemente ya estás llevando los movimientos de tesorería. ¿Está claro? Básicamente. ¿Quién va a hacer esta aplicación? Juan de Oyarzábal, que lo ha trabajado el profesor Juan José Martínez. Juan de Oyarzábal, esto en principio se moriría en 1788 y se murió. Es decir, los libros de cargo y data en partida doble en la Caja de Santiago desaparecen en 1788. Y entonces decimos, entonces volvemos a cargo y data. Además, el rey ordenó, volvamos a cargo y data. Pues resulta que no volvieron a cargo y data. Le dieron la vuelta a la orden del rey. ¿Por qué? Porque a los oficiales reales descubrieron que con este sistema, primero, sus partidas, fíjense a lo que se podía reducir, a una línea. Todo lo explicaban prolijamente en un libro, en el manual, y en los otros simplemente con una línea que remitía ese libro manual, ya estaba toda la explicación. Les costaba muchísimo menos trabajo esto. Además, como estaba todo tan engarzado, la caja, los ramos, era muy fácil detectar los errores y por lo tanto impedir que se les hicieran juicios donde acabasen prácticamente en la bancarrota. Porque si esto no se lo contaban, los apartaban de la caja y hasta un año o dos después que se hacía la cuenta, sabían si finalmente era culpable o no eran culpable. Y durante ese tiempo ni cobraban y estaban en deshonor. Con esto, en 5 minutos revisaban los libros y sabía dónde estaba la cosa. Por lo tanto, es una cuestión de seguridad para ellos, es una cuestión de menos trabajo y a la vez al rey le da resultados. Entonces dicen, ¿vamos a perder todo esto? Entonces hay un movimiento muy casuístico en las distintas virreinatos y reinos que dicen, no, esto hay que mantenerlo, pero a la vez tenemos que obedecer al rey que ha ordenado que abandonemos la partida doble. Tenemos que volver a la partida, a la cargo y data. Pues volvemos, pero le dan la vuelta. ¿Y quién le da la vuelta? Juan de Oyarzábal. ¿Y quién es Juan de Oyarzábal? Fue el contador ordenador encargado de introducir la partida doble en la caja de Lima. El rey, para ilustrar a los oficiales reales en todos los territorios, mandó unos contadores interventores. El de Lima es Juan de Oyarzábal. Cuando se cancela la partida doble en Lima, le dan como un premio. Usted ya no tiene una función, ya no hay partida doble. Lo nombran contador mayor de Chile. Y él viene con todo ese conocimiento, con toda esa lógica de cómo hay que llevar las cuentas, está un año o dos tanteando, viendo cómo funcionan las cosas, y a partir de 1793 transforma toda la contabilidad. Y la contabilidad de Santiago de Chile, desde 1793 hasta 1818, que se produce la independencia, se lleva según la reforma que hace Juan de Oyarzábal. ¿Y en qué consiste? Tenemos ahora un libro manual, pero claro, el rey ha dicho que ya no tenemos que tener partida doble y por lo tanto desaparece el nuevo libro de caja. Pues ¿qué hacemos? Convierten al libro manual en la fusión de dos libros. El viejo libro manual, pero fíjense, le añaden dos columnas, una columna de cargo y una columna de data, a la vez. ¿Se acuerdan que decíamos en los viejos libros manuales, en las primeras 60 o 70 páginas iba el cargo y en las 60 o 70 páginas posteriores iba la data? Claro, eso no permite llevar las cuentas de débito y de crédito en paralelo. Pero si yo ahora siento las partidas en cargo y data de manera simultánea, fíjense, aquí hay una partida donde ha tenido cargos
y ha tenido datas y se está llevando a la vez. Entonces, llevan en paralelo la contabilidad de cargo, la data y lo hacen en un libro Y manual. la anotación también. Y la anotación. De tal manera que al final del año tiene de golpe el cargo, es que nos, aquí, el cargo y la data ya de manera simultánea, pero llevando una a una las cuentas. ¿Qué hace Oyarzábal? Fusiona el libro manual y el libro de caja de la partida doble en un único libro que le llama manual. Pero no ha perdido la potencia de la reforma. ¿Y qué ha hecho con el libro mayor? Mantiene todo. La división de ramos, ¿se acuerdan? Si son particulares, si son ajenos, etcétera, etcétera. Mantiene todo esa. Aquí lleva la gestión de los ramos y aquí lleva la gestión de la tesorería. De manera simultánea. Y qué sorpresa. ¿Se acuerdan cómo era el debe y ha de haber? Debe y ha de haber. Este es el libro que se llama de cuentas T, ¿no? Esto es partida doble. Fíjense lo sospechosamente similar que es. Pero claro, invertido. El cargo es el debe y la data es la de haber. Está cambiado, pero mantienen toda la estructura. Entonces, sí, han cumplido. Hemos abandonado la partida doble, pero de verdad no la han abandonado. Por eso es lo que decimos en un momento dado, que la contabilidad que hay a partir de 1788, 89, dependiendo del territorio, es una contabilidad híbrida. Sobre un tronco de cargo y data, no se renuncia a todos los avances que ha habido con la contabilidad de partida doble. Y eso es lo que va a durar hasta la independencia. Y además se mantiene el resumen de cargo y data y los balances generales. Por lo tanto, más que intentar hacer ingeniería contable retrospectiva, de le quito un ramo, le sumo un ramo para intentar convertir cargo y data en ingreso y gasto, la propuesta metodológica es, si tenemos una clara definición de qué es el cargo y que sabemos que el cargo tiene 4 componentes, existencias, ingresos, transferencias y deudas, y contrapartidas, 5, y las datas tienen existencias, perdón, tienen gastos, tienen transferencias, tienen devolución de préstamos y tienen contrapartidas, lo único que tenemos que hacer es volver a los libros e ir viendo los distintos asientos. Y entonces decir, ¿a este por qué lo quito? Si yo lo que quiero encontrar es un ingreso, porque es una transferencia. ¿A este por qué lo dejo? Pues porque es un ingreso o una existencia del año anterior. Y de esa manera la contabilidad ya no es ad hoc, porque entonces, ¿cómo es posible que con los mismos libros los diversos historiadores acaben teniendo números diferentes? Es como si dijésemos, el ISR, ¿cuánto vale? Y que hubiera hoy economista que dijera, oye, el ISR vale 25.000 millones y otro dice, no, mire, yo creo que son 15.000 millones. Puede haber un margen de variación, está claro, puede haber como puntos, pero no esas enormidades de diferencias que tenemos ahora. Y porque se han hecho de una manera, lo que yo denomino ingeniería contable retrospectiva. Volvamos a los libros con conceptos que podamos compartir y ser criticables y por lo tanto comunicables, y de esa manera yo creo que llegaremos a una mayor eh, mm, similitud. Ejemplos de historiografía que han planteado estas cosas. Hay que partir siempre de Samuel Amaral. Samuel Amaral, en su trabajo del 84, ya claramente hizo una llamada de atención que no fue, creo, desde mi punto de vista, suficientemente atendida. Yo en este libro de 2013 tengo un pequeño fragmentito dentro de este libro que se titula así: Cargo no es ingreso, data no es gasto. Joaquín Pinto Bernal, miren el título de su artículo del 2020, más allá de los sumarios de cargo y data. O sea, dejemos de utilizar eso. Y luego Juan José Martínez es un trabajo sumarios de cargo, pero fíjense, e ingresos fiscales. Claramente separa que una cosa son los sumarios y otra cosa son los ingresos. Entonces creo que estamos en una nueva manera de interpretar toda esta contabilidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a entonces a proceder a la parte ya, y para no demorarnos más, creo que cada uno verá cómo va
tomando un haciéndose el café. café o saliendo, qué sé yo, no se hagan problema. Ya de alguna manera todos lo han ido haciendo, ¿no? Bueno, y lo importante es ahora tener unos minutos para hacer algunas eh, consultas, acotaciones, matices que quieran introducir y vamos a recibir entonces tanto eh, preguntas, ¿m? O insinuaciones, comentarios de los que están aquí en la sala, como de los que están conectados, como Juan José y Diego Aulesti. Entonces, damos paso a esta parte y vamos a ir entonces enfocando a las personas que están presentes o se les dará prioridad a los que están conectados. ¿Quiénes les gustaría hacer un alcance de participación? Entonces, Juan José va primero, ¿ya? ¿Quién más? ¿Alejandro? ¿Cómo? No, si estamos con el micrófono ambiental, no te preocupes, esto ya está resuelto. ¿Quién más querría ir ahora en la primera parte? ¿Comentarios? ¿Consultas? Por ahora nadie. Entonces yo me inscribo para la segunda. Por ahora estamos los dos. Vamos, entonces, JJ. Listo, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Ya, qué bueno. Oye, agradecerte, Ernest, no, fantástico, o sea, yo la verdad es que he trabajado mucho todos estos libros y te he leído bastante, bueno, desde hace mucho tiempo que ya vengo y el artículo que citaste al final un poco responde a todas esas a ese aprendizaje que tuve, pero esta clase de todas maneras me vuelve a abrir de nuevo los ojos y a entender mucho más a cabalidad lo que por tantos años he venido mirando, que son todas estas contabilidades. Entonces te lo agradezco, no, muchísimo, muchísimo, me aclara muchísimo más, aún todavía, digamos. Así que primero darte las gracias. Y segundo, un comentario, nada más que un comentario, porque hoy día nosotros con Nicolás Masquepillán trabajamos el financiamiento de las obras públicas. Bueno, la construcción como sector, pero básicamente cómo se construía y uno de los aspectos importantes de la construcción financiada con fondos fiscales del Real Erario de Santiago en particular tiene que ver con toda esta revisión de la contabilidad para poder entender efectivamente lo que ingresaba para poder descargarse o gastarse en construcción. Ujú. Y está muy relacionado y tiene mucho que ver con entender cómo leer estos libros y la contabilidad para poder entender efectivamente lo que se está gastando y lo que se traduce finalmente en faenas, en distintas faenas o distintas infraestructuras. Eh, en ese sentido, también es súper coherente el proceso de contabilidad o cómo evoluciona la contabilidad desde el cabildo hasta después ya digamos, en la mitad del siglo XVIII, incluso después de la adaptación, de la adopción de la intendencia, cómo incide muchísimo más el gobernador, el presidente, el superintendente, más que más que incluso el cabildo en todo el proceso de contabilidad y de cómo se gestiona el gasto. Y el instrumento, y uno ve también, al igual como tú mostraste, cómo evoluciona desde la tesorería, la contabilidad desde la administración, desde la tesorería a la tesorería de administración, cómo también evoluciona eso para medir y para tener un mayor control de la construcción de obras públicas. Entonces, es fantástico ver que todo, o sea, cómo un proceso general que viene a afectar la fiscalidad también llega a desplegarse en específico para poder darle más capacidad y para tener más control sobre un sector que por mucho tiempo tiene problemas de financiamiento, tiene problemas de y básicamente problemas de financiamiento por desconocimiento. Digamos, las platas que el rey a través del ramo de balanza cede para la construcción
durante todo el siglo XVIII el gran problema es que hay un desconocimiento muy grande y eso a fines del siglo XVIII, porque no había un control sobre efectivo de los oficiales reales ni del gobierno sobre el cabildo, que también tenía injerencia sobre esa administración. Entonces, lo que pasa a fines del siglo XVIII es que se crean nuevos impuestos, pero bajo esta nueva lógica de control, de tesorería y administración que uno lo ve a través de los libros. Entonces, eh, lo que nosotros decimos a partir de eso y viendo y ahora entendiéndolo muchísimo mejor a partir del, digámoslo, del fantástico relato que nos acabáis de hacer y de la explicación más que el relato, es que efectivamente se están a ese nivel también y visto desde el punto de vista de la construcción también eh, aumentando las capacidades de los gobiernos a través de la contabilidad de poder tener un mayor control. No solamente tesorero, sino que también de la administración misma de las platas que están destinadas a la construcción. Por lo tanto, me parece fantástico. O sea, lo encuentro súper. O sea, es posible ver a fines del siglo XVIII también ordenaciones de cuentas de las obras públicas, con un superintendente, ¿te acuerdas que lo conversábamos ayer? Que es un comisionado. No te estoy escuchando de vuelta, Sí, pero sí. ya sé ya que me vas a hacer algún comentario. Ujú. Eh, a diferencia de lo que era antes de la contaduría mayor, en donde el desconocimiento era total, porque hasta ese entonces y no es casualidad que la Junta de Balanza, que hasta 1767 está gobernada por la Real Audiencia y el Cabildo, después de 1768 cambia, se elimina y empieza y se margina a la Real Audiencia. Y es el gobierno junto al cabildo el que comienza ahí una interrelación para poder ir afinando, pero después de Oyarzábal el control es muchísimo mayor, o sea, después existe la figura del superintendente que debe llevar una ordenación de cuentas, incluso se piden ordenaciones de cuentas retrospectivas de corregidores famosísimos como el corregidor Sañartu en Santiago, que actúa desde antes de 1768 incluso, se le piden en 1770, se le piden ordenaciones de cuentas eh, retrospectivas de lo que había hecho 20 años atrás con los tajamares, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿no? Me encanta poder hacer esta cuadratura entre lo que está pasando a nivel fiscal y cómo eso puede llegar a incidir, e incluso lo que nosotros planteamos es que esto sí es una mejora en términos de la capacidad de control y cómo eso puede incidir en positivo en la mayor construcción de obras públicas de gran infraestructura que a fines del siglo XVIII se dieron en Santiago. Y con eso ya termino. Gracias, Ernest. Pues ¿Quieres responder? no, estoy de acuerdo. Quiere decir que yo lo veo desde un punto de vista muy, muy pequeño, que es una caja, pero como tú bien has dicho, es que esto es un movimiento que se está dando en muchos erarios, en el municipal, en el eclesiástico. La contabilidad del clero de las iglesias catedrales también está transformándose. Es decir, que están adquiriendo muchas de estas habilidades, etcétera. Es decir, que es un movimiento general y ayuda a entender que aunque tengamos cargo y data durante siglos y siglos, no es el mismo cargo ni es la misma data. Y por lo tanto hay una transformación en lo que hay dentro de los libros mayores, de los libros manuales, etcétera. Y captar esos cambios nos lleva a preguntarnos por las causas, por a qué actores beneficia este proceso, quiénes son los que en un momento dado se verán afectados por esa transformación. Es decir, aquí se derivan muchas más aristas que no están para nada tratadas. Ya está. Bueno, quisiera también yo aprovechar la ocasión para... ¿Sí? No, después de... Ah, Después. estaba- Sigue tú. Sí, no te preocupes, a veces se desconecta ah, la cámara ah, de ella. ok. O algo hemos movido abajo. ¿Nos siguen viendo, muchachos? ¿Nos oyen? ¿Nos oyen? Sí, sí, Sí. se escucha. Ok. Vale, algo ha Vale. ocurrido aquí con Yo he la... tocado No, algo, mira, sí, seguro. yo creo que es Yo un he cable de tocado abajo, ¿eh? algo. No te preocupes. Hay un cable que es extremadamente sensible, que debe ser ese. Y ahí está, Ah, ¿ves? sí. No pasa nada. Sí, pues Ya, yo. sí, no pasa nada.
Entonces vamos a cerrar acá en compartir y dejamos abierta la cámara general. Bien. Bueno, aprovecho que estamos ahí en cámara. Entonces, bueno, todos nos damos cuenta, creo que los más versados y los que estamos más lejos de estos temas, del inmenso valor que tiene este especie de manual, pero manual extremadamente refinado para poder saber cómo ocupar la información, ¿no es cierto?, de estos libros. Eh, y es una guía de investigación, porque en el fondo cualquier investigador que se dedique a leer ¿cierto?, las cajas reales en cualquier lugar de la América Española, tendría que pasar por ese trabajo, es decir, ver cómo se debe leer para tal año antes de la reforma X, cómo se debe leer este dato después de tal reforma, cómo se debe leer después de una hibridación, ¿no? Esta combinación mágica que se hace al final está muy interesante y por lo tanto todos quedamos muy en deuda contigo y agradecidos porque esto es una guía de navegación, o sea, fundamental. Porque si no tuviéramos esta información, mal utilizaríamos prácticamente. De todas maneras, probablemente mal utilizaríamos la información. No sabríamos cómo direccionarla adecuadamente y cómo entenderla. Entonces, creo que todos los que se dedican a temas coloniales e historia económica colonial deberían conocer esta presentación, el detalle, ojalá que se convierta en un libro donde aparezcan todos estos detalles, ¿no? Y podamos seguir uno a uno los pasos para no equivocarnos, sobre todo los que se dedican a historia económica colonial. Eh, y luego lo mío va, también noto ahí, hay un espíritu, ¿no? No me voy tanto a la técnica, sino que el espíritu de la época, ¿no? Que es lo que se ve, hay una transición. eh, en cómo se van yuxtaponiendo los cambios para ser más eficiente y para responder a más desafíos, cumplir más funciones, esta contabilidad. Hasta cuando llegamos al punto en que tesorería y administración son lo mismo, ¿no? Tienen la misma información. Y ahí lo que me suena a todo esto es que finalmente llegamos a algo que es muy difícil conseguir, ¿no? Que es la predecibilidad. O sea, al final, con estos datos, si cualquier gobernante, cualquier intendente, podría más o menos, poniendo en una proyección muy sencilla, calculando cómo se están proyectando los datos, podría más o menos saber hacia dónde apunta la dirección de las cosas, ¿no? Y no estamos hablando solamente, ya sabemos, de si hay superávit o si va a mantenerse el déficit, sino que, en el fondo, cuál es la brecha que hay entre las dos informaciones, ¿no? O sea, por un lado, los flujos que tenemos que informar y por otro lado, las existencias reales en un momento dado, que es lo que le preocupa hoy día, lo único que le preocupa a nuestro ministro de Hacienda, ¿no? ¿Cuáles son las existencias el primer día de marzo? Que es una información muy pobre, como estamos viendo, ¿no? Pero yo quiero llevarlo a otra cosa que para un lego como yo en estos temas, eh, yo lo trato de sacarle otra función u otro provecho a este enorme trabajo y valioso trabajo. Y es que a mí también me permite ver cosas que hoy día serían imposibles de replicar. Por ejemplo, todos somos conscientes de lo que ha significado eh, el abandono absoluto de un sistema monetario real. ¿Mm? El año 71 fue la última vez en la historia de la humanidad que una moneda de un país estuvo respaldada por un metal precioso, ¿ya? Y a partir de ahí, desde 1971, todos los sistemas monetarios del mundo son sistemas fiduciarios, fiat le llaman algunos, y por lo tanto es la fe la que gobierna nuestra creencia en esas monedas. Ya lo estamos viendo hoy con el dólar, ¿no? Como la brecha entre fe y valor nominal cada vez es mayor. Pero esto no ha ocurrido solo ahora, sino que es un tema que aparecía episódicamente cuando habían problemas que los trata, en este caso, Antonio Ibarra, Claro. que cuando se iban devaluando en términos reales las monedas y se iban separando lo que era nominal con lo que era real. Pero así todo, a pesar de que Antonio nos ha convencido de que había fórmulas para de alguna manera contrarrestar esto, eh, así todo, uno dice, si uno intenta capturar el espíritu de esta época, y la pregunta va ahí, ¿no? Ernest,
¿qué tan difícil habría sido hacer esto mismo, que tú nos has relatado con tanta rigor y tanta sofisticación, hacerlo si los sistemas monetarios no hubieran sido reales en esta época? Si no hubiera existido el real de A8, que permite, por ejemplo, que un compromiso, una obligación o una deuda por ingresar, no tengas que recalcularlo a cada rato, aunque haya que esperar 3 meses o 8 meses, porque yo me imagino los problemas que sería hacer esto en un mundo en el cual tienes que hacer conversiones a cada rato, cambiarias. ¿Y cómo actualizas y cómo recalculas la información cuando las monedas están todos los días así levitando, ¿no? Y cambiando de lugar entre sí? Entonces, ¿sería posible, crees tú, que sería posible hacer esto? ¿Habría que aumentar el grosor de los tomos? ¿Habría sido posible, por ejemplo, si tú ya tienes, hay un ingreso previsto para tal que es algo que le deben a la tanto, a la caja? Y por otro lado, tenemos que pagar tal cosa. Pero de aquí a ese plazo, nuestra moneda o pierde valor o gana valor en relación a otras. Y estoy hablando dentro de los mismos virreinatos, claro, porque están esas diferencias. ¿Habría sido posible o habría sido realmente inmanejable? Porque yo no lo logro imaginar. Y por otro lado, esto me lleva a las reflexiones. Este es un mundo en el que era imposible pensar en estos términos. O sea, pedirle al rey que dijera, oiga, mi moneda va, puede, no sé cuánto va a valer mañana la moneda suya, emperador tanto. No, no me lo imagino, o sea, no logro imaginarlo. Y quizás esto nos explique por qué los sistemas eran tan celosos, los sistemas monetarios, en tratar de mantenerse dentro del respaldo metálico, ¿no? Y ahí te lo dejo. Sí, lo de la previsibilidad. Precisamente una de las cosas que sorprende a finales y que tendríamos que cada vez pensar que es menos sorprendente por el tema de que se está produciendo esta transformación de administración y tesorería y por lo tanto es una herramienta mucho más potente en términos de generación de información. Es que ya en los años 80 y sobre todo 90 del siglo XVIII empieza el rey a pedir presupuestos. Algo que lo asociamos al 19, pero ya aparece aquí. Claro, pero si vamos realmente al término, ellos no dicen presupuestos, ellos dicen el prest supuesto. ¿Por qué? Pues porque sabe el rey que el 80, si no más, por ciento de todo su gasto es gasto de guerra. ¿Y qué es el prest? El prest es el pago de la tropa. El sueldo es el sueldo del oficial. Entonces, si el prest es la masa de todos sus combatientes en un imperio, tener un prest supuesto es tener la previsión de la masa que vas a tener que erogar para mantener en la guerra contra Gran Bretaña, para mantener las plazas. Perdón, ¿y esa es la etimología correcta Sí, entonces de la sí. palabra El prest presupuesto? supuesto. Así aparece. Con lo cual, es que lo entendemos mucho más. Pues, pero es que es lógico. Reitero, si la inmensa mayoría del gasto es gasto de guerra y dentro del gasto de guerra es la tropa, pues claro, aparecen. Levante usted el prest supuesto de lo que está pasando. Entonces creo que embona bastante, ¿no? Con esa cuestión. Y luego la otra cuestión, claro, si algo hizo el rey con las Indias es no cometamos el error que hicimos en Castilla. No podemos entrar en el vellón. No podemos devaluar, tener una moneda que esté desfondándose por el envilecimiento a partir de esas aleaciones que cada vez hacen que el maravedí deje de existir y se pase a ser una unidad de cuenta. O sea, que no tiene ningún sentido. Si algo protegió la corona en América fue precisamente nunca emitir cobre. Y si a veces se hace es con unos controles tan estrictos para evitar que, entre comillas, contamine el movimiento. Pues en gran medida es por eso. O sea, y es una gran unidad monetaria muy estable, con unos valores que. ¿Cuál es la inflación? ¿No? Claro, no hay inflación. No tiene ningún sentido hablar de eso. Y entonces, eso da mucha estabilidad a la hora de elaborar cuentas, a la hora de hacer toda esta cuestión. Claro, todo esto se desbarata cuando llegan las guerras.
Claro, empiezan a haber cecas que emiten cobre, otras que las aleaciones no se responden a lo que decían las ordenanzas de Cazalla de 1729-30. Empieza lo que llaman muchos el desorden monetario. Y si ya empezamos a emitir moneda fiduciaria, como hace el Río de la Plata, o en un momento dado hace México también, o lo hace Puerto Rico, que el capitán general de Puerto Rico no puede pagar a su tropa y emite papel, claro, aquello se convierte en una cosa, en un descontrol. Es decir, pero claro, la estabilidad monetaria durante tantos siglos ayudan a esto, a la estabilidad. Y la paradoja no es por tanto que la perfección, por decirlo de esta manera, en la elaboración de estas cuentas alcance su cumbre justo en el momento en que están empezando las presiones para envilecer la moneda. Esa es la contradicción. No tengo la respuesta, pero sí que es lo que hay. Es lamentable. Es la contradicción. Bueno, sí, Sí. Tenía un entonces par de va Mauricio. preguntas, no, bastante técnicas solamente porque cuando trabajé estos libros siempre me llamó mucha atención, hablamos de en especie, ¿no? Donde parecería que lo que entra en cargo y daga es el movimiento de productos que no son monetarios, digamos, que no son líquidos, también papel sellado y productos. Entonces, generalmente en la contabilidad, cuando la gente intenta aproximarse al ingreso, esos ramos son totalmente dejados de lado, ¿no? Eh, pero siempre me cabía un poco la duda de qué pasa si es que eso, de cierta manera, igual son ingresos, si es que está entrando tabaco, digamos, está entrando sellado, entonces también están, digamos, robusteciendo la tesorería. Entonces, solamente quería preguntarte cómo se pueden entender un poco esos ramos y el funcionamiento dentro de la caja. Y la segunda pregunta era un poco también de lo que estábamos hablando con Mario, más bien sacarte un poco de la parte técnica, y porque aquí en el relato, si bien entendí, hay una cierta transición desde el cargo de data que es más judicial de rendición de cuentas a uno más administrativo y que informa, si bien no de forma actual, pero de forma más directa lo que es ingreso y gasto, ¿no? Y quería preguntarte un poco de en tu consideración, ¿qué es lo que motiva finalmente esa transición? ¿No? Y si de esa manera adscribes un poco esta teoría de, también del movimiento belicista, ¿no? La urgencia de la guerra, lo que hace que esto tenga en cambio. Entonces, esas dos preguntas, nada más, técnica y ahora es tu visión general, un poco tu reflexionar. En cuanto a la primera pregunta es, ¿cuál es la gran crítica que hace Tomás Ortiz de Landazuri cuando hace la reforma del 66 y 67, o luego Machado Fiesco con la reforma del 84, etcétera, y el rey reiteradamente exige? Dice, miren, ustedes están llevando en sus libros y en su contabilidad solo una parte de mi real haber, la tesorería, pero se están olvidando del devengamiento impositivo, por lo tanto no están registrándome el debido cobrar, con lo cual hay un margen de maniobra que ustedes no están respondiendo totalmente por su cargo. Ustedes están asignando su cargo solo a lo que reciben o cobran o reciben por transferencia o por contractividad. Y ustedes también me tienen que decir lo que tendrían que haber cobrado y no han cobrado. Dos, tienen que llevar los arrastres de las deudas activas y pasivas, que tampoco estaban en los libros. Es decir, cuando de repente el rey prestaba o al rey le prestaban, aparecía solamente en el año en concreto donde se producía eso. Pero en el año siguiente desaparecía el arrastre de las deudas, con lo cual nunca se podía acabar sabiendo qué había pasado, que efectivamente lo que había prestado el rey se lo habían devuelto, pero también al revés. Dicen, ¿qué garantía tienen los que han prestado al rey si no hay un seguimiento de las obligaciones de la corona con los que le han prestado? Las deudas pasivas, que se decía en la época. Ordena que en estos libros también aparezcan deudas activas y pasivas y que se arrastren. Claro, eso infla tanto, tanto las cuentas, que en un momento dado, Klein y Tepasque dicen, es que al final del siglo XVIII la Caja de México vive de los préstamos que recibe. No, lo que sucede es que como llevan el arrastre de las deudas, llega a haber casi 30 millones de pesos de deuda, pero no es que estén recibiendo 30 millones de pesos cada año. ¿Está claro? Entonces ahí hay esa situación. Entonces es mucho más omnicomprensiva de, sí, existencias, ingresos,
¿Y qué pasa con eso? Lo mismo sucede con los ramos en especie. Los ramos en especie no están hasta los años 80 del siglo XVIII, no están en los libros, están en cuadernos aparte, en anotaciones aparte dentro de la contaduría de azogues, en el estanco del tabaco, o los que tienen, por ejemplo, arrendado el ramo de bulas o el ramo de papel sellado. Y entonces, claro, si lo vamos a los números, resulta que el valor a veces de el papel sellado o de las bulas puede ser 200.000 pesos, que es mucho más de lo que valen los otros ramos. En el fondo el rey lo que le está diciendo, oye, es que usted tiene parte de mi patrimonio en efectivo que susceptiblemente va a convertir en un ingreso. ¿Y dónde está el registro de ese patrimonio en especie? Por eso, a partir de la partida doble, meten los ramos también en especie. Pero ¿qué pasa? Que entonces eso dispara también los valores que se registran en la contabilidad. ¿Eso significa que se pierda la matriz de cargo y data? No. En el fondo se refuerza. Lo que les está diciendo es, ustedes, su cargo no solamente es la existencia y la tesorería, sino que su cargo también es lo debido cobrar y no cobrado. Su cargo también es las deudas activas y pasivas, y su cargo también es el manejo de los ramos en especie. Entonces, la lógica de cargo y data nunca desapareció. La otra cuestión es, claramente lo que se está percibiendo es que las exigencias de la guerra, yo sí que creo que son un impulso fundamental para toda esta transformación. Porque ya no hablamos de, como pasa en la primera mitad del siglo XVIII, de es que hay una guerra y dura 5 o 6 años, 7, pero luego vienen 10 o 15 años de paz que permite rehacer todo el manejo de las relaciones, ¿no? Es que aquí vamos guerra, guerra sin parar. Y entonces la contabilidad tiene que atender esas necesidades porque el gasto de guerra está presionando de una manera como nunca antes. Claro, cuando al propio gasto de América o de Indias se asocia la catástrofe que está pasando en Europa y sobre todo el tratado de subsidios que va a firmar Carlos IV con Napoleón, entonces, claro, ahí se destruye todo y es cuando viene la consolidación de vales reales, empieza un desfondamiento de recursos de lo que es comerciantes, la iglesia, etcétera, y eso crea una resistencia tremenda. Pero lo bueno es que la contabilidad es capaz de dar cuenta de eso. Ahí está Entonces yo creo que sí que la guerra es el gran acicate en estas transformaciones. Ahí sí que me suscribo. De hecho, es lo que hemos defendido en el libro Erarios Regios, donde hemos comparado, sobre todo Andy Bett y el grupo de investigación que está en Francia y en Gran Bretaña, la monarquía francesa con la monarquía española. Entonces, es la comparación del erario regio de la monarquía francesa con el de la monarquía hispánica, y donde por primera vez hemos logrado que América esté representada, porque en muchos libros anteriores se decía el erario de la monarquía española y resulta que hablábamos de Castilla. Y de repente decían, sí, bueno, y América está ahí, ¿no? Algo da. No, no, algo da no, da muchísimo. Y gasta mucho. Eso es otra de las cuestiones, porque la inmensa mayoría del ingreso de América se queda en América, no va a España, como mucha de la literatura ha planteado, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a la palabra también a nuestro colega Patricio. ¿Ves? Yo quería centrar la conversación en torno a un artículo del doctor Pursi Move sobre el Tribunal de Cuentas de Lima, que fue muy interesante leerlo, porque ocupa gran parte del artículo en hacer una revisión biográfica de los contadores mayores de Lima. Y para mí eso fue iluminador, porque más allá de este análisis contable de formas y prácticas a lo largo del tiempo para una monarquía, ese artículo nos lleva a quiénes eran, cuál era el capital humano y cómo ese capital humano afectaba el producto de la contabilidad. Y quiero acá volver a relevar una obra a nivel de Mommsen, una monumenta,
que está realizando un académico chileno, abogado, chilote, Javier Barrientos Grandón, que es altamente recomendable. Van publicados 7 tomos y recién van en la H, Los Consejeros del Rey, publicada por el Boletín Oficial del Estado, a ese nivel. ¿Por qué? Porque nos ofrece un elenco biográfico en el cual vienen cada uno de aquellos consejeros con la indicación de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, para mostrar estas redes familiares de vinculación entre toda la administración colonial. Y además con todo lo que hicieron. Cada tomo es monumental. ¿Y por qué es relevante esta tarea única de Javier Barrientos? Yo creo que solo él podía asumirla. Si se dice que Alejandro Guzmán Brito fue el jurisconsulto más importante del siglo XX en Chile, que nos hizo clase a Mario y a mí hace muchos años. Bueno, él murió lamentablemente por el COVID, pero en Javier Barrientos tiene un discípulo, yo diría que más desde la alta concepción jurídica en la erudición. Es un gran erudito. Y nosotros tenemos una tradición de Medina, la tradición mediniana. Y Javier Barrientos entonces entronca estos tomos que se están publicando como el Void para los viajeros en América. ¿Y qué se nos cuenta en este artículo de nuestro ilustre invitado? Prácticas como la compra de cargos. Y ello no es menor, porque implicaría que en esta visión meramente técnica hay un trasfondo que lleva a explicar cómo denota en cada una de estas unidades administrativas del imperio los resultados contables. Yo creo que teniendo el enorme aporte de esta notable exposición, sería bueno abrir la contextualización tomando su artículo para ver esta idea de causa y efecto entre quiénes eran, cómo llegaron y cuál fue el resultado finalmente de su producto intelectual. Wow. Sí, sí. No. Javier, tuve la fortuna de conocerlo en Madrid, en los seminarios de la Autónoma de Madrid, y a ver, todo su conocimiento de los consejeros, de los oidores, de todo lo que son los grandes colegios consultos de América, es una obra inmensa. Y luego su libro del gobierno de las Indias, que es una cuestión eh, inmensa. Y claro, yo quise darle un poquito de rostro. Es decir, podría haber dicho, bueno, el Tribunal de Cuentas de Lima hizo esto, pero lo hice por 2 razones también. Esa imagen de cómo compraron el cargo, necesariamente eran ineficientes o corruptos. No, es frente a ese planteamiento. Es decir, es una práctica, sobre todo hasta la primera mitad del siglo XVIII, acceder al cargo a través de la compra del cargo. Pero no necesariamente significa que quien llega allí es un incapaz, como Feijóo Sosa, que hace el nuevo gazo filiacio, que hace toda la reforma contable de la FOGE, que lleva también parte de lo que son los diezmos de la Catedral de Lima. Es un personaje que sí, procede de una familia criolla, ha comprado muy caro, etcétera, etcétera, pero su gestión es, además, casi 40 años. Tiene una larguísima trayectoria dentro de la administración de las cajas reales, y yo creo que pondera parte de una historiografía que ha venido a decir que, como todo era compra de cargos, necesariamente llegaban los no necesariamente adecuados
Pues eso dependerá. Habrá que verlo por sus resultados y la gestión, y no como un a priori necesariamente esa gente no servía por haber accedido de esa manera. Entonces yo creo que el trabajo de Javier abona mucho en esto. Y como además le da esa dimensión relacional, o sea, coloca al individuo en su contexto familiar, laboral, diríamos hoy, está dándole un rostro mucho más real a lo que está sucediendo. En parte, Oyarzábal puede hacer todo esto, y lo dice en una pequeña carta, en un momento dado, dice, pude ser contador interventor de introducción de la partida doble porque procedo de una familia de comerciantes. Y lo primero que se aprende en una familia de comerciantes es a llevar cuentas. Y lo aprenden, yo me sorprendió cuando vi algunos ejemplos de que a los 5 o 6 años ya les empiezan a enseñar primero a llevar correspondencia, cómo se lleva la correspondencia mercantil. Claro, porque uno revisa y hay una similitud bastante sorprendente. Da igual que la carta se haga en Sevilla, que en Filipinas, que en Santiago de Chile. Está claro que hay un patrón de aprendizaje. Y lo mismo pasa con llevar las cuentas de comercio. Pues claro, a Juan de Oyarzábal no le tienen que explicar qué es la partida doble. Es que para él es evidente que es la partida doble. La dificultad es cómo utilizar ese método de partida doble adaptada a las cuentas de Real Hacienda. Y eso le tardó 3 años, hasta que logró, desde el 80 hasta el 84 que se publica, hacer la propuesta, que es lo que él denomina la instrucción práctica y provisional. Y él mismo lo dice, es provisional porque si esto funciona, luego vendrá la obra cumbre, será la instrucción plena. Porque él dice, con esa instrucción todavía no estamos arreglando de manera adecuada la deuda del rey. Esto sirve como un estadio previo. Son gente que tiene una cualificación muy alta y que normalmente no hay biografías de estos personajes, como el otro personaje que colabora con Juan de Oyarzábal, que es Diego de la Vega, que todo el mundo me dice, no es el zorro, pero tiene el mismo nombre, pero tiene el mismo nombre este personaje, Diego de la Vega. La monarquía envía a Santiago a Juan de Oyarzábal y al Río de la Plata a Diego de la Vega. Y uno mira los libros de cargo y data de la Caja de Buenos Aires, ve los de Santiago y ve los de Lima y son los mismos. Porque haya habido un núcleo que se ha formado, que ha generado estas cosas y que el contador mayor de Chile, Oyarzábal, tiene la misma forma de ver las cosas que Diego de la Vega como contador mayor del Río de la Plata. Y todos se han formado en el Tribunal de Cuentas de Lima. Por lo tanto, también es bueno traspasar las fronteras nacionales, ¿no? A la hora de ver esto, porque es un mundo que es el de la monarquía, no el de los estados-nación. Entonces yo creo que esa visión amplia también nos ayudaría. Pero por supuesto se necesita biografías. Y ahí nadie ha hecho una biografía de Oyarzábal, ni de Diego de la Vega, ni de estos personajes, ¿no? Yo creo que van a americanismo. Por supuesto. Muchas gracias. Bueno, entonces ya, si les parece, concluyendo la sesión de hoy, que ha sido extremadamente productiva y que nos ha dejado no solo satisfechos, sino que contentos por lo que hemos aprendido, por lo que queda para los próximos generaciones y para colegas y estudiantes que se dediquen a estos temas. Si no hay otra instancia o palabra que quisieran ustedes hacer ahora, bienvenidos a pero igual se agradece. Daremos por concluida esta sesión. Nuevamente agradeciendo a Inés por la generosidad que ha tenido de impartir este seminario, que tan brillantemente ha coronado hoy con esta exposición que debería ser una ruta de navegación, ¿no? Para todos los que quieran incursionar en estas aguas. Así que un aplauso una vez más y también agradecer a Juan José por haberlo traído. Gracias, JJ. Ahí está. De nada, de nada. Al contrario, qué bueno que Ernest haya aceptado la invitación y nada, desearle nomás que un buen regreso y que pronto ojalá verlo de vuelta, pues. Yo, Se le en la clave. medida que estemos, ¿ah?
En el CLAE sí, pues, en el CLAE sí, toda la razón. En el CLAE nos vamos a ver. De todas Nos vamos maneras, a ver el próximo sí, año, ha lanzado el órdago, cordialmente invitados. Ernest, para que no faltemos al clave de todos los que podamos ir a México Por favor. en julio, ¿es, no? Es julio. Así que vamos En preparando la las UNAM. mesas, vamos preparando los temas y ya sabemos, ¿no? Así que recogemos el guante del órdago que nos ha, nos ha lanzado Ernest. Y con eso nos despedimos. Ha sido un placer. Nos volvemos a ver en la próxima sesión, que no recuerdo cuándo será, pero ya Oscar, que no pudo estar con nosotros hoy, se sumará. Y a los que han venido del diploma también les agradecemos por haber asistido. Y nos vemos mañana en sesión de 3 horas. Muy bien. Hasta luego. Chao. Chao, Chao. chao. Que estés muy Chao. bien. Chao, Ernest, buen regreso. Gracias. Que estés muy bien. Chao. Chao. Chao, Mario, Gracias. gracias. Nos vemos. Chao, chao, que estés muy bien. Chao, muchachos.